Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Radioterapia, directo a la conciencia. Hoy es lunes, estamos iniciando la semana, lunes 7 de julio del 2025. Con muchísimo gusto te saludo, un abrazo muy cordial, virtual, pero muy cordial y muy cariñoso. Así que bienvenidos, estamos ya listos para llevarte esta transmisión totalmente en vivo en nuestro programa Radioterapia Directo a la Conciencia, aquí en nuestro canal Radioterapia, aquí en Facebook. También al rato vamos a subir completamente el programa completo, quise decir, a YouTube. Estaremos también en YouTube dentro de un ratito, en nuestro canal Gilberto Marín, para que pues ahí nos des tu like, te suscribas al canal y compartas y nos sigas y todo. Bueno, pues una vez brindado este saludo de inicio de semana, vamos a hablar de algo importantísimo, importantísimo, sobre todo cuando se trata de tu persona y cuando se trata de los sentimientos de valía personal. Cuando se trata de el tamaño de tu dignidad, el tamaño de tu autoestima, cómo estamos y qué es lo que puede estar impidiendo que esos sentimientos de valía personal afloren, salgan, se demuestren, sean para ti fáciles de traer contigo, fáciles de demostrar a los demás y por supuesto a ti mismo, porque la valía personal no es el valor que nos damos por lo que tenemos o por lo que nos dicen que somos, a lo mejor y te dicen tú eres una persona muy valiosa y eres un campeón, eres una campeona, eres una guerrera o guerrero, lo que sea. Muy bien, todas estas cosas pueden ayudar muchísimo a que uno se sienta realmente valioso, pero ¿qué es lo que hace que nosotros decidamos sentirnos verdaderamente valiosos sin que tenga que ver con el exterior, con el mundo afuera, con la gente que nos diga nos quiere, no nos quiere, y si supeditamos y depende nuestra valía personal y nuestro amor propio de lo que nos digan los demás sobre nosotros? Pues creo que empezamos muy mal la semana, ¿no? Así que hoy te quiero platicar sobre la importancia de los sentimientos de valía personal, que son eso, son estrictamente personales. Fíjate que para abrir boca, como decimos, los sentimientos de valía personal o los sentimientos de autoestima y de amor propio, como quiera que le llamemos, es válido. Se refieren, por supuesto, a la valoración que una persona tiene de sí misma y no solamente cómo piensa que es. Porque, bueno, tú puedes hacer una pregunta a una persona, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes valioso? ¿Qué es lo que te hace sentir valioso, valiosa? Es probable que te digan algunas cositas que hacen, algunas cositas que les dicen, e incluso pueden tener referencias a, bueno, pues es que la gente me dice que yo soy muy buena persona y todo eso.
Pero, ¿sabes? No está incluido en esa opinión que los demás tienen de uno sobre los sentimientos de competencia. ¿Qué tan competente te sientes? ¿Qué tan útil? ¿Qué tan eficiente? ¿Qué tan preparado estás para lograr tus objetivos? Y que también la valía personal incluye sentimientos de aceptación, sentimientos de valor intrínseco. O sea, no, insisto, no dependerá de lo que nos digan los demás, si somos valiosos o no. Pues nadie tiene que decidir si yo soy valioso o no, si yo soy una persona que tiene realmente un lugar en este mundo, en esta tierra, y que es nuestro, y que es único, y que nos caracteriza, digámoslo de esa manera, por la confianza que tenemos en nuestras propias decisiones, en nuestras propias capacidades, en la aceptación de uno mismo, y en fin, etcétera, etcétera. Pero mientras que, por ejemplo, por el otro lado, una autoestima baja, una autoestima deficiente puede llevarnos a tener sentimientos de inadecuación o sentimientos de que, espérame tantito, no me alcanza, no me siento a la altura, no estoy conforme, no me gusta esto, no me gusta el otro. Y sabes, cuando no nos gusta nada, hay por ahí una distorsión de la autoaceptación, de la autoimagen, y todo eso nos puede llevar a depender de una manera muy extrema de lo que nos digan los demás. Si nos quieren, nos sentimos bien y nos sentimos valiosos. Si nos dicen que nos aprecian, que somos eficientes, que somos muy útiles, claro, eso, te repito, ayuda a que nos sintamos bien. Pero si al final del día no nos dijeron nada, no nos hicieron algún halago, algún cumplido o alguna verdad, como tú quieras llamarle, te vas a sentir mal porque nadie te dijo que te aprecia. Mm, yo creo que aquí es donde tenemos que ver los detalles sobre los sentimientos de valía personal y qué puede estar impidiendo que tú te sientas realmente valioso. Fíjate, estaba revisando, hay muchísima información, por supuesto, no tienes idea de cómo se interpreta este asunto de la autoestima, los sentimientos de valía personal. Y me pareció muy interesante ver cómo el ego, nuestro ego, las trampas del ego, como que interrumpen, como que vetan nuestra libertad, nuestro crecimiento personal y sobre todo como que distorsionan nuestros sentimientos de valía porque esta esencia de nuestro ser que es una esencia incomprendida, o sea, nadie, salvo los muy expertos, te podrán definir exactamente qué es el ego, puesto que el ego, que traducido al español es el yo, entonces cada quien tiene un yo. Yo no podría definir o tratar de describir cómo es tu ego ni para qué te sirve, sino que es cuestión de cada quien. Y entonces el ego nos hace creer que nunca estamos satisfechos, que como dice, déjame ver aquí, la psicóloga Valeria Sabater nos dice que el ego nos anestesia con sus demandas, nos vuelve insensibles con sus miedos y sus artimañas, porque nos, ¿cómo te diré? Tenemos un cierto apego insano para situarnos en una eterna zona de confort donde nada acontece, donde no nos creemos que somos importantes, como que no. Entonces, ¿qué es lo que estará impidiendo que uno se sienta realmente valioso sin restricciones, sin impedimentos serios? Bueno, vamos a verlo porque este canijo ego, como decía Freud,
pues nos estará posiblemente haciendo creer que dependiendo de muchas cosas, de que los demás nos acepten o no, entonces ya no nos sentimos valiosos porque no sé cómo decirlo, pero mis sentimientos de valía personal, pues de repente como que se reducen, como que se nublan, ¿no? Y luego sale el sol, y luego se mete el sol, luego llueve, luego truena, y entonces no todo el tiempo tenemos la dicha de sentirnos valiosos dependiendo de muchas cosas. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esas cosas o ese golpe del ego que nos dice, no, pues cómo vas a ser valioso si ni siquiera tienes esto, ni siquiera tienes lo otro, nadie te quiere y bueno, vamos a ver algunas cositas aquí, queridos amigos. Entonces, muchas gracias a quienes ya se han conectado. Esperamos sus comentarios en vivo, para eso está el chat ya encendido, está activado el chat para los comentarios de nuestro querido público. Estamos en vivo, estamos en Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Si pudiéramos decir que los sentimientos de valía personal en su dimensión estrictamente psicológica, o sea, lo que sentimos, lo que hace que nuestros mecanismos mentales, nuestra capacidad para sentirnos bien, muy a menudo, dicen los expertos, nos perdemos en sus definiciones. Por ejemplo, Sigmund Freud definió al ego como esa entidad que está obligada a negociar casi a diario con los impulsos y los estándares sociales. Bueno, esa es una definición de las muchas que tuvo el mismo Freud, de las muchas definiciones que hemos encontrado en muchas partes, incluso en la época actual. Y entonces, yo creo que esa estructura psicológica del ego que puede racionalizarse, que puede equilibrarse en un momento dado, si es que aprendemos a hacerlo, y pues todo es a través del trabajo personal. Porque cuando hemos visto, hemos encontrado, digamos, a personas que de entrada no parece que se quieran mucho, no parece que se sientan muy valiosos, muy a la altura, muy dignos, muy merecedores de las cosas buenas y bonitas. Y entonces, ¿qué pasa con esta gente que teniendo, digamos, toda la estructura, todo el andamiaje mental, psicológico que necesitamos para sentirnos bien? O sea, haz de cuenta que el bienestar o los sentimientos de valía están 10 escalones arriba. Imaginemos, ¿no? Entonces, cada quien tendrá que desarrollar su propia capacidad para ir subiendo cada peldaño, cada escalón, para llegar al 10º escalón en donde está, sin lugar a dudas, ese sentimiento que te va a hacer sentir valioso, responsable, eficiente y digno de la felicidad, digámoslo así. Ahora, si nos vamos a enfoques orientales, ¿no? Ya sabes que siempre tenemos lo que piensan en Occidente y lo que piensan en Oriente, o sea, allá en el otro lado del mundo, que definen muchas cosas por la espiritualidad, como lo veíamos el otro día,
Y entonces el enunciado de Eckhart Tolle, ese gigante escritor que a mí me fascina leerlo, pues si nos ponemos a pensar en la importancia del vivir el ahora, el poder del ahora, se llama uno de sus libros más exitosos, pues entonces la cosa cambia ligeramente porque el espacio que existe entre lo que yo quiero y lo que yo realmente tengo se llama infelicidad, se llama insatisfacción. Y entonces ahí puede estar incluida esa falta de sentimientos de valía personal que son los que alimentan no solo mi ego, porque el ego no lo podemos dejar a un lado, por supuesto que está allí, dame, dame y yo te doy esto. Haz de cuenta que el ego es como el pordiosero psicológico, se me ocurre el nombre, que nos está pidiendo más y más y más y nunca tiene llenadera. Bueno, cuando sentimos eso, que por más que hagamos, que por más que nos digan, que por más que nos prometan, que por más que digamos y prometamos, no nos sentimos totalmente satisfechos, bueno, el ego, en este caso, es un tipo de autoconciencia insana que incluye, como su nombre lo indica, pues el egoísmo, y el egoísmo es el ego inflamado, o el egotismo, o la egotitis, o el egotitis, y entonces en esa fuerza interior que hay que saber controlar, educar y reconducir, y que de alguna manera es, vamos a verlo así, lo que marca la diferencia entre que tú te sientas valioso y que no te sientas valioso. ¿Qué impide que tú te sientas bien, que te sientas que eres una persona que los demás consideran como una persona valiosa? Porque no vamos a supeditar, te repito, la valentía, la valía personal en el valor que los demás nos den. No lo veo como que muy conveniente, porque así sea como el enfoque freudiano, como el matizado por las filosofías orientales, dice la doctora Sabater que hay un eje en que podemos basarnos, es un eje común, válido para todas las creencias, tanto orientales como de este lado del mundo, y es ese eje que nos habla de la necesidad de educar al ego, de educar nuestra percepción y nuestro concepto de nosotros mismos, de modificar sus pulsiones, sus arranques, sus locuras, digamos así, y retirar esa costra poco saludable que nos hiere, que nos lastima, que hace que algo no parezca útil, no parezca sintonizado con nuestro crecimiento personal. Y entonces como hay mucha gente que dice, los he escuchado decir, no, es que yo no me siento bien conmigo mismo. Y entonces, pues sí, entiendo lo que quieren decir, pero no comprendo por qué lo dicen, ¿no? O sea, puedo entender que te duele la cabeza, pero no sé explicarme por qué te duele la cabeza. ¿Qué estás haciendo? A lo mejor un exceso, o comiste algo que te dañó, quién sabe. Pero digamos que la cabeza no duele nada más porque sí, de la misma manera en que los sentimientos de no valía personal llegan nada más porque sí, o porque nadie te quiere, o porque Diosito no te manda bendiciones por correo. O sea, algo te está diciendo de alguna manera que no vas a lograr sentirte bien y valioso contigo mismo porque hay algo que te lo está impidiendo. Pero la pregunta es, ¿y qué te lo está impidiendo? Bueno, conocer las trampas del ego, lo que nos interrumpe nuestro camino hacia la felicidad, digamos así, es sin duda, como dice la doctora Sabater, ese umbral del que partimos para tomar conciencia de muchas de las dinámicas
que necesitamos conocer, aprender, practicar si fuera posible. Claro, cuando analizamos un tema y un problema o algo que no nos está saliendo bien, proponemos que las soluciones que encontremos pues tendrán que ser soluciones muy personalizadas, muy para cada quien. Por eso es que la consulta privada, la terapia, el coaching, pues son complementos muy poderosos para saber en dónde está ubicada una persona. Pero también es cierto que si creemos, por ejemplo, ¿qué te digo? Si una persona cree que le están haciendo un trabajito por allí con algunas agujitas en un monito o en una fotografía, entonces va a sentir como que todo lo que le pase es el resultado de ese trabajito que le están haciendo. Y yo te pregunto, ¿no será una creencia muy absurda, fanática, o crees que eso es real? Bueno, todo depende, por eso te digo, cada quien encontrará una respuesta distinta dependiendo de lo que cree, de sus creencias, por supuesto, de su autoestima, que si está dañada, bueno, pues hay que arreglarla, hay que corregirla, porque de otra manera pues no vamos a poder sobrevivir a las trampas del ego, digámoslo así. Bien, pues nos dice Claudia Patricia Uribe Martínez, dice, buenos días, saludos señor Marín. Muchas gracias Claudia Patricia por escribirnos este comentario y bueno, pues aprovechamos la confusión para irnos a una pausa y regresar. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que de muchas formas visto, la clave del bienestar, la clave de los sentimientos de valía personal, esa clave, ese bienestar que promueve la realización de uno mismo y que uno tenga un sentimiento auténtico de felicidad. Porque, ok, pongamos dos ejemplos. Si tu felicidad está supeditada o depende de lo que te digan o de lo que tengas, bueno, pues podríamos pensar que es una idea un tanto frágil de que el riesgo es que cuando termine o cuando se acabe eso que ahora te hace feliz, pues entonces el peligro es que te derrumbes, que pierdas tus sentimientos de valía personal, que pierdas el respeto hacia tu persona, que ya no confíes en ti mismo, etcétera, etcétera. Y la otra cosa es que si tú supeditas tus sentimientos de valía a que crees esto y que cambian las cosas, la situación, una situación inesperada, entonces ¡pum!, te vas a derrumbar y te vas a venir abajo. Y entonces por eso son tan frágiles esos sentimientos de valía, como también lo son los sentimientos de autoestima, de respeto hacia uno mismo, de tener una autoimagen positiva y bien cuidada, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, el asunto aquí es que todo tenemos que estar en equilibrio en cuanto a lo que yo pienso de mí. Fíjate que esto es muy subjetivo. ¿Qué pienso yo de mí? Bueno, pues como decía una canción, pues ¿a quién le importa?
lo que yo sienta por mí, lo que yo soy, simplemente me importa a mí. Bueno, pues esa es una manera de verlo y está muy respetable, pero para ello hay quien se aventura a decir que para lograr este equilibrio no hay nada mejor que poner a dieta al ego. Me parece que es bastante razonable. Y la forma en que uno pone a dieta a su ego, pues es una receta de cada quien. Y dice la doctora Sabater que deberíamos hacer con él, o sea, con el ego, lo mismo que hacemos con nuestra alimentación. ¿Cómo es esto? Muy a menudo nosotros mismos caemos en esas dietas insanas donde las grasas saturadas terminan por inflamarnos e hincharnos o dañarnos o taparnos las arterias, porque pues como que muchísima gente no le hace caso, aun cuando tenga una información nutrimental que dice exceso de grasas saturadas y te pone ahí un porcentaje en miligramos o en gramos, y aún así para adentro, bueno, pues cada quien, ¿no? Entonces, lejos de quedarnos saciados, experimentamos más ansias, más hambre, y eso es lo que hacen las grasas saturadas, y lo que hacen también muchos condimentos o cosas que les ponen a los alimentos para que pues de alguna manera no estés satisfecho. No sé cómo decirlo exactamente, no soy nutriólogo, pero hay alimentos que te producen una cierta dependencia, una cierta adicción. Pues así es el ego. Entonces, ¿cómo poner a dieta el ego? Las ansias de alabanza, el necesitar que los demás estén de acuerdo contigo en todo, las necesidades de aprobación, de reconocimiento o de poder engrosan una falsa autoestima que siempre está hambrienta, que te den más. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que me necesitas, dime que no puedes vivir sin mí, o cualquier tipo de esas cosas que en la más mínima situación en la que tenemos conciencia de que es el ego lo que nos está impidiendo sentirnos valiosos, bueno, pues entonces si entendemos bien lo que es poner a dieta al ego, quiere decir que no le vamos a dar más cosas que nos hagan dudar acerca de nuestra propia valía personal. Si alguien, no sé, de tu familia o alguien de tu trabajo o tu propia pareja, no sé, te dicen constantemente que no significas mucho para ellos. Incluso cuando alguien te dice que no te quiere tanto como se supone que debería de quererte. Y bueno, pues uno sufre. ¿A quién le va a gustar que le digan que no lo quieren? Pero yo creo que esa es una forma también de entender, ok, no me quieres. Ah, mira, qué curioso, porque yo tampoco, ¿no? Entonces empieza uno a entender que uno es valioso, no por si lo quieren o no lo quieren, sino porque uno se respeta, se quiere, es digno, tiene dignidad, tiene autoestima, tiene conciencia de que no es valioso solo si los demás lo quieren o no. Entonces, yo creo que hay que hacer músculo, como dice la doctora Sabater. Hay que ejercitar nuestras valías psicológicas y entender y buscar y encontrar, por supuesto, qué es lo que nos hace sentir valiosos. Una vez en un taller de jóvenes yo les preguntaba a los chicos que sí, qué era lo que les hacía sentir más valiosos. Recuerdo que cuando menos el 95% de los muchachos asistentes me dijeron que lo que les hacía sentir valiosos era estar con su familia. Bueno, finalmente son adolescentes, muchos de ellos menores de 14 años, 13 y 14, y es obvio que necesitemos el afecto y el apego saludable de papá, mamá y de la gente de la familia, porque es la única manera en que nos sentimos realmente valiosos, que estamos allí, que nos cuidan, nos protegen, nos aman. Y entonces
la determinación y la flexibilidad psicológica, porque por ejemplo, pensemos que si este mismo chico que me respondió que se siente muy valioso cuando está con su familia y creciera, va a llegar el momento en que sea adulto y tal vez su familia cambie su forma de demostrar sus sentimientos, pues eso querría decir que se va a sentir menos valioso porque ahora resulta que su familia no le dice cuánto lo quiere, cuánto lo aprecia y cuánto lo cuida. Esas son las trampas del ego. O sea, si una persona, tú le dices te amo y necesita que al día siguiente le repitas ¿me quieres? Pues ya te dije ayer. Pues sí, pero necesito que me lo digas hoy también. Si esa es la situación, entonces son esas trampas del ego que te hacen dame más, se acabó los frijoles, pues dame más y dame más. Ahora, el asunto aquí es que cuando el ego siempre quiere tener razón, perdemos mucho de nuestros sentimientos de valía personal y te voy a tratar de demostrar cómo es eso. Bien, pues mientras tanto, yo me permito ir a una brevísima pausa, queridos amigos. Estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Yo soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia de este lunes. Hoy es 7 de julio del 2025. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Tendremos que recordar, queridos amigos, que hay personas que se sienten valiosos y hay personas que no. No sabemos el por qué exactamente, pero digamos que esa es una forma de percibirse a sí mismos, que es una forma de entender cómo son, porque uno confunde cómo es a cómo se siente. Y a lo largo del día de hoy habrá cosas que te hagan sentir bien y posiblemente cosas que te hagan sentir mal, o que sea un día pues tranquilo, como decimos, en donde no pasa nada, ni fu ni fa, simplemente es un día cualquiera. Ahora, hay personas así. Hay personas que de alguna manera siempre quieren decir que lo que piensan es lo que es, que siempre quieren tener la razón, y si tú les preguntas cómo les va, cómo quieren que les vaya, bueno, pues ellos van a decir siempre lo que suene más bonito, ¿no? Ese es el ego. Ahora, cuando es evidente que una persona no se siente a sí misma valiosa, que hay quien en cualquier circunstancia, momento o condición desea tener siempre la verdad a su favor, independientemente de cómo se siente, no lo reconocen. Yo he platicado con muchas personas que después de varias sesiones y de varios intentos de encontrar los orígenes de su malestar, bueno, finalmente, no sé si sea una cosa premeditada, no sé, pero finalmente deciden sacar lo que les esté dañando y lo que les esté impidiendo reconocer que por sí mismos, independientemente, te repito, de las opiniones ajenas, por sí mismos son y se sienten valiosos, eficientes y con la responsabilidad de velar por sí mismos, que es parte de nuestra autoestima. Ahora, el ego en estas circunstancias pesa mucho, pesa en exceso, o sea,
¿Cómo? Siempre te vas a mantener en una situación en donde culpas a los demás de que te sientas mal, culpas a los demás de no sentirte valioso porque no te dieron, porque no te hicieron, porque no te dijeron. Bueno, pues eso no ayuda a nadie, no te puede ayudar mucho el hecho de que pienses que tus sentimientos de autoestima están debilitados por culpa de el mundo, por decirlo así. Entonces es una trampa que hay que saber reconocer, hay que saber delimitar, porque muchas veces nos atenemos a lo que nos dicen los demás para decir, ok, me siento bien porque esta persona es muy linda conmigo. Y mi pregunta es, ¿y si no lo fuera? ¿Y si las personas que tú esperas que sean lindos contigo no lo son? ¿Ya no vales? ¿Ya no eres una persona importante? ¿Ya no eres una persona poderosa? ¿Quién sabe? Porque muchas veces cuando queremos que los demás actúen como nosotros esperamos, como nosotros deseamos, y que no lo hacen, o sea, cuando no actúan como queremos que actúen, entonces en cierto modo todos nosotros hemos experimentado esa misma sensación de que si hicieras lo que yo quiero, incluso el amor a veces se condiciona a que hagas lo que yo necesito que hagas, compláceme, si tú haces esto, yo te quiero, si no haces esto, no te quiero. Y ese es el ego tratando de dar valor, que creo que es bastante simpático, que tú creas que lo que le dices a una persona le va a hacer sentir valioso o no, o le va a hacer sentir bien o no. Bueno, pues todo depende, ¿no? Si eres muy hábil en insultar, en degradar, en decirles sus verdades a las personas, bueno, posiblemente lo logres dependiendo de la estructura psicológica mental de la otra persona que tomó tus insultos y tus críticas como una ofensa personal. Y entonces, cuando nosotros vemos la desesperación de personas que apreciamos, que queremos y que de alguna manera no se comportan como esperamos, una vez me preguntaba una persona, oiga, ¿quién se debe enojar? ¿El que insulta, por eso insulta porque está enojado? ¿O la persona que recibe el insulto y que de repente empieza a dudar de sí mismo? O sea, es una pregunta capciosa muy interesante. O sea, ¿quién daña a quién? Si alguien te dice cosas, te grita, te insulta, te señala tus defectos y no es capaz de entender que tú eres una persona valiosa en ti misma y que mereces todo el respeto de esta persona, entonces yo creo que nunca, a menos que yo esté equivocado y puedo estarlo, pero me parece que nunca los demás nos van a tratar como nosotros deseamos que nos traten, o nunca van a hacer lo que queremos que hagan, porque esto es una de las trampas del ego, dicen los especialistas, porque si creemos que somos tan importantes y que el mundo gira a nuestro alrededor, por ejemplo, un día me decía una persona que sentía que fue a una oficina pública en donde pues la trataron muy mal y se sentía muy mal y quería poner una queja. Y entonces cuando me platicó este asuntito, esta experiencia, yo le pregunté, ¿tú crees que te trataron mal a ti por ser tú? ¿No creerías si te digo que esa gente trata mal a todo mundo porque así son? Me dice, no me había puesto a pensar en eso, pero como que no era mi intención, te lo aseguro, pero como que me dio la razón pensando en que, ok, si yo voy a un lugar público y me va a atender un burócrata o un dependiente o un funcionario o whatever, pues yo debo de tener la conciencia de que no voy a recibir el mejor trato, y si lo recibo, pues qué bueno,
Perfecto, bendito Dios, decía mi amigo. Entonces creo que el ego es también fuente de sufrimiento si no sabemos cómo interpretarlo. O sea, si tú tienes una relación con una persona que esperas que te ame, que te respete, bueno, pues está bien. Pero si yo voy a la calle y espero que todo mundo me trate como yo quiero, pues tal vez no me vaya a ir muy bien, porque ante cualquier evidencia de que no me respetan, no sabes quién soy yo y eso, y entonces ¡pum!, se inflama el ego y tú dices, esta persona no sabe con quién está tratando. Por supuesto que sabe con quién está tratando. Está tratando con una persona que él cree o ella cree que son iguales. Bueno, vamos a ver otras cositas de qué es lo que nos impide sentirnos valiosos a nosotros mismos. Mientras tanto, queridos amigos, es el momento de ir a una breve pausa y regresar con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Los sentimientos de valía personal, queridos amigos, siempre son el resultado, sean buenos o sean malos, va a ser el resultado de nuestro nivel de autoestima. Esto es muy importante saberlo, es muy importante entenderlo también, ¿sabes? Porque en la medida en que nosotros tendemos a sentirnos seguros, y vaya que la seguridad en uno mismo, la autoconfianza, que también es un elemento importante de la autoestima, y que nos sintamos capaces de afrontar los desafíos, y los desafíos, vaya, incluyen que la gente irrespetuosamente te trate mal, y que tú creas que te trata mal a ti por ser tú, o porque se atrevió esta persona a ser como es. Pero fíjate que mientras que las personas con baja autoestima no solamente se van a sentir inseguras con respecto a quién son, sino cómo reaccionan ante las cosas que, pues tal vez estés pensando que yo te estoy sugiriendo que no te enojes, que lo dejes pasar, que no pasa nada, que así es la gente, ni modo. Pues no, porque finalmente cada quien va a reaccionar como puede, como quiere, como Dios le dio a entender, o como está programado para hacerlo, porque también hay que entender que las reacciones son eso, son reacciones, reaccionamos de alguna manera, o sea, volvemos a accionar la misma respuesta inconsciente, involuntaria, porque así estamos programados. Y supongamos que la falta de valía personal es un programa, es una creencia, es algo que está en ti, que solamente tú te dices a ti mismo que no eres valioso, aunque no te lo digas con esas palabras. Hay que entender que la autoestima no es algo que se dice, la autoestima es algo que se hace, que se siente. O sea, si tú te sientes valioso, eres una persona capaz de esto, aquello, y entonces te vuelves menos susceptible a las críticas externas, te vuelves menos susceptible
a lo que digan los demás sobre ti, bueno o malo. Y entonces la valía personal en este caso, en este sentido, está estrechamente ligada al bienestar personal. Y pues va como que junto con pegado, ¿no? O sea, si una persona se siente bien en muchos sentidos, físicamente, mentalmente hablando, emocionalmente hablando, relacionalmente hablando, o sea, sus relaciones son buenas, son eficientes, son constructivas, pues entonces es una persona que, aunque no lo diga con estas palabras, pero se siente valioso, siente que es una persona merecedora de lo bueno, de lo mejor, de lo que uno agradece por recibir y que no tiene que estarlo pide y pide, Diosito, mándame, apúrate, urge. O sea, no, ese es otro boleto, ese es otro asunto, pero si uno confía en que si hace las cosas bien, como resultado de esos actos y esos deseos y esas intenciones, pues las cosas tienen que salir bien. Entonces ese sentimiento de bienestar puede ser interno, basado en la aceptación de uno mismo, basado en la confianza en nuestras propias habilidades, o puede ser un sentimiento de bienestar externo, como factores como lo que tienes, tus bienes materiales, la aprobación de los demás, tus logros académicos, tus logros personales, tus logros laborales. O sea, uno se va sintiendo bien, no solamente porque uno se lo dice, sino porque lo que hace cuando uno se lo dice, pues va obteniendo resultados positivos que le van haciendo sentir a uno bien. Entonces, en este sentido, el bienestar es tanto intrínseco como extrínseco. ¿Qué quiere decir esto? Que la valía personal, dependiendo de cómo se lo plantee uno, influye en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, por un lado, influye cómo nos relacionamos con el resto del mundo y cómo afrontamos los desafíos de la vida, tanto personales como incluso grupales, como en la familia. Los jefes de familia, independientemente que sea la jefa o el jefe, pues son personas que juegan un rol muy importante de liderazgo, que se sienten capaces de dirigir a los demás, orientándolos, aconsejándoles lo que les parece que es lo mejor para ellos y para uno. Y entonces el desarrollo de la valía personal tiene mucho que ver en cómo se desenvuelve uno, porque la valía personal se puede fortalecer a través del autoconocimiento. ¿Qué tan capaz soy? ¿Qué tan eficiente soy para ciertas cosas? La práctica de la autocompasión, la práctica del cuidado de uno mismo, el establecimiento de objetivos realistas y provechosos, y la aceptación de las propias fortalezas y debilidades, que es lo que hace que mantengamos al ego, digamos, en su sitio. Si en ocasiones, esto puede resultar muy subjetivo de mi parte, pero si en ocasiones sientes que no vas a poder, que no te sientes capaz de lograr tal o cual objetivo, o que te van a decir, no, pues no, entonces la gente opta por decir, pues ¿para qué lo hago si de todas maneras no voy a lograr nada? O que ¿de qué caso tiene que yo te diga que te quiero si tú no me quieres? O sea, ¿no? Son esos razonamientos del ego que nos perturban la vida, que nos incomodan, que nos distorsionan nuestro pensamiento, porque la importancia que deberíamos de darnos, no como un argumento de superioridad, ¿sabes? O sea, la autoestima no es para creerse mucho ni para sentirse superiores a los demás. No, la autoestima es para ponerse en el lugar correspondiente de qué es lo que yo siento que soy capaz. Y si no siento que soy capaz de esto, de aquello, del otro, bueno, pues me preparo hasta que me sienta capaz. Porque no quiere decir que si no me siento capaz ahorita, no significa que no voy a poder hacerlo.
No, pues como todo, oye, tenemos un trabajo, pero necesitas saber inglés. Ah, no hay problema, pues aprendo inglés. Bueno, pues algo así eso funciona con la valía personal. ¿Cómo te sientes para ejercer o para hacer este trabajo? Y uno puede pensar para sus adentros, bueno, pues no me siento así como que muy capaz. No soy esa persona, pero pues hay quienes haciendo uso de su confianza poderosa pueden decir, ah, sí, claro, voy a aprenderlo, ¿tienes experiencia? No mucha, pero evidentemente siento que para mí va a ser fácil. O sea, dicho de otra manera, los sentimientos de valía personal son fundamentales para el bienestar emocional, para la calidad de vida, para la forma en que reaccionamos ante los retos y sobre todo para cultivar una autoestima saludable que implique reconocer nuestro valor intrínseco y que no dependa siempre y solamente de la opinión de los demás sobre si somos valiosos o no. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, nos escribe un comentario, déjame ver aquí, Daniel Gurrola Reinaga dice, excelente inicio de semana. Gracias, señor Marín, muy acertado el tema, nos dice Daniel. Luego nos escribe Sol Salazar, lo mejor de lunes es escucharle. Muy bien, y Ceci Sánchez nos escribe, dice, de acuerdo, lo mejor de lunes es escucharlo, me pone muy de buenas, me levanta mucho la autoestima, escucharlo. Bendiciones, nos dice Ceci Sánchez. Ah, pues muchas gracias, a mí me levanta mucho el ánimo, todo el hecho de que nos acompañes, que nos escribas y ahora también que nos puedas llamar. Estamos, déjame ver, estamos estrenando una línea que hemos conseguido. El teléfono aquí es el 686-732-3207, como aparece en nuestro banner aquí mismo en la pantalla. Bueno, en la otra pantalla. Voy a la última pausa del programa del día de hoy, queridísimos amigos, y luego regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Bueno, queridos amigos, finalmente lo ideal en estos casos es reconciliarnos con nosotros mismos y no limitarnos a hacer lo que suponemos que creemos que somos. Más bien, tendríamos que ser lo que somos. Yo sé que podríamos pensar un montón de cosas al respecto, pero cuando queremos saber qué somos, porque incluso cuando se trate de respetar nuestra valía personal, nuestro valor como persona, y permitir que los demás actúen de acuerdo a sus principios, a su forma de ser, porque está muy claro que no podemos andar por el mundo tratando de evitar o de aleccionar a los demás para que no nos digan cosas que nos ofenden. Ya sabes, o sea, la gente habla, la gente dice, la gente puede decir cosas que si no nos ponemos abusados nos van a ofender,
Pero yo no me imagino, en serio, diciéndole a alguien, oye, no me digas eso porque me ofende. Bueno, entonces le estoy dando la instrucción de que sepa qué es lo que me ofende, para que cada vez que me quiera ofender, pues me diga lo mismo. Y ya sabes cómo son, no sé, muchas personas saben que hay algo que te lastima y que te ofende y pácatelas, lo utilizan como una herramienta, como un arma, como un... no sé, pero estamos hablando de que nos ponemos casi siempre en una situación en la que si tuviéramos más, podríamos ser más felices y pudiéramos sentirnos más valiosos. Y hay gente como que, por decirlo coloquialmente, bajan la guardia, incluso bajan la vista y bajan la cabeza, porque no tienen lo que otras personas tienen. Hay una necesidad de comparación. Ahora, si tuviera una casa más grande, más bonita, si tuviera más dinero, si tuviera un mejor carro, si tuviera esto, si tuviera el otro, entonces creo que si nos fijamos bien, el sentido de carencia está impreso en una gran parte de nuestra sociedad, y que es lo que hace que secretamente muchas personas no se sientan valiosas porque les falta algo, ya sea en lo físico, o en lo económico, o en lo relacional, en la vida familiar, o en la vida de los bienes y propiedades y todo lo que podamos tener. Bueno, nunca nos sentimos completos. Lo curioso es que nunca nos sentimos satisfechos. Y cuando medimos, imagínate que la valía personal se puede medir así como se mide el nivel de aceite de un carro. Pues le falta aceite o está bien. Y entonces, ¿qué tanta autoestima te falta? ¿Tienes algún medidor? No sé cómo se llama esa varilla para medir el aceite, pero como se llame. El asunto es que siempre nos falta algo. Es nuestro ego quien nos hace creer que siempre nos falta algo, siempre anhelamos ese detalle que si lográramos tener o lográramos conseguir esto o el otro, entonces sí seríamos felices, sí seríamos valiosos, y esto es justamente lo que llegamos a creer como algo inconmensurable, decía un maestro mío, lo cual quiere decir que no tiene ninguna comparación, simplemente nos falta. Y si nos falta esto, si nos falta el otro, entonces nos falta autoestima, nos falta valía, nos falta valor y nos falta conciencia, ¿no? Sin embargo, cuando logramos poseer ese objetivo o esa cosa o ese producto o ese bien y que nos sentimos satisfechos, pero ¿sabes? Me temo que esa satisfacción va a caducar muy pronto, va a durar muy poquito, es muy efímera esa satisfacción por lo que hemos logrado, y entonces llega a lograrse ese objetivo, entonces decimos, ok, lo que sigue, otra cosa mariposa, u otra persona, u otro objetivo, u otro plan, o simple y sencillamente estar buscando la aprobación permanente de los demás. Porque fíjate qué curioso, hay mucha gente cuya motivación principal es hacer más, tener más, decir más, para que los demás lo vean o lo reconozcan. O no sé, pero el ego es capaz de decir, les voy a demostrar de lo que soy capaz. Y pierdes la vida, pierdes el dinero, pierdes el tiempo tratando de demostrar algo que no eres, o que si lo eres, pues simple y sencillamente no necesitas demostrarles a todo mundo. Y entonces, pues evidentemente en este sentido, nuestro ego nos hace saber, nos hace sentir que todos necesitamos ser aceptados. Por supuesto que sí. Al fin y al cabo, nos movemos en escenarios sociales donde la convivencia siempre es significativa,
y más cuando nos sentimos aceptados, más cuando sentimos que la gente nos reconoce, y es cuando, por alguna razón, que yo le llamaría de las trampas del ego, nos sentimos muy valiosos cuando la gente que nosotros apreciamos nos lo dice, nos lo reconoce, porque si pudiéramos hacer un examen aquí y yo te diría, ¿de quién recibirías un reconocimiento y que te importe muchísimo? Entonces podrías decir, pues sí, si lo hace mi papá, si lo hace mi jefe, si lo hace mi jefa, o mi pareja, o aquella persona, o sea, como que hay alguien que especialmente tiene el poder para hacernos sentir valiosos cuando nos dice algún cumplido o algún reconocimiento o algo por el estilo. Ahora, sentirnos aceptados es bueno, independientemente de quién lo haga o quién no, pero cuando nos obsesionamos por tener siempre la aprobación de los demás, pues ya no es nada saludable, nos quita valía personal, nos disminuye la idea que tenemos de autoestima, porque, pues mira, no sé cómo decirlo, pero la autoestima no es algo que se dice, la autoestima es algo que se hace. O sea, cuando yo me siento valioso, estoy haciendo uso de mis sentimientos de respeto, de reconocimiento, de una autoimagen positiva y sobre todo de eficiencia personal. La autoeficacia es uno de esos 6 pilares de la autoestima que nos platicaba Nathaniel Branden en su libro de los 6 pilares de la autoestima, como uno de los sentimientos para que nos sintamos realmente eficaces, eficientes, seguros, responsables y valiosos. Eso es lo que realmente importa. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, o como dijeran mis paisanos, dicho lo anterior, muchacho, vamos a ver aquí cómo nos trata nuestro público, que nos ve, y estoy entrando a la página en vivo, y nos saluda, nos da su like, Sandra Villegas, Ceci Sánchez, Sol Salazar, Verónica Casillas, Enrique Orozco Espinosa, So Siciliana, Verónica Alcaraz Ald, Ale Durán, Daniel Gurrola Reinaga, Claudia Patricia Uribe Martínez, Carlos Ricardo Martínez Ornelas y Araceli Ábalos. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos, por darnos su like y por escribirnos, por hacernos estos comentarios en vivo que hemos leído. Y pues yo los espero aquí mañana. No mañana. ¿Qué iba a decir? El miércoles. Ahora sí estoy bien. Nos vemos el miércoles para platicar de otros asuntillos, de otras cosas que yo espero que sean interesantes para ustedes. Y mientras tanto, yo soy Gilberto Marín. Gracias, amigos, por todo, y nos vemos aquí el próximo miércoles y sean inmensamente felices. No lo olviden, que sí se puede. Respiro profundo y entro en mi poder. Inhalo luz, exhalo paz. Activo mi subconsciente con cada respiro. En cada amanecer que abraza mi alma, siento la abundancia que fluye sin calma. Dios, tu amor infinito me llena de luz. Cada latido susurra, tú puedes, tú eres capaz. Yo soy amado, yo soy riqueza sin medida, abundancia, prosperidad, amor y salud ilimitada. Gracias por cada bendición, confío en mi corazón. Merezco todo lo que sueño, hecho está, hecho está.